Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Yo soy Facundo Montiel y estoy acá acompañado por Florencia Coldeira. Hola Facu, gracias. ¿Qué tal? Gracias a vos. La conversación de hoy se va a centrar en lo que es la salud mental desde un punto de vista biológico y neurobiológico. Vamos a hablar sobre todo de depresión, de estrés, de inflamación, de cómo se estudian estos factores en un laboratorio y de cómo se modelan en modelos animales. Para todo ello nos acompaña la doctora en química, Marcela Adriana Broco. ¿Qué tal? Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, gracias a vos. Estamos muy felices de que estés acá y de poder tener este espacio para conversar. Así que, si querés, Marce, contanos un poco de vos, de qué te acercó a la ciencia, de cómo fue tu formación, qué terminaste tratando con estos temas tan interesantes. Bueno, soy bioquímica, estudié en la Universidad de Córdoba y cuando estaba promediando la carrera siempre tenía ganas de acercarme y entrar en algún laboratorio, quería estar en un laboratorio, pero bueno, vas aprendiendo, vas conociendo. Y cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de empezar un doctorado, ¿sí? Estudiando las neuronas desde el punto de vista biológico, con microscopio y todo eso. Algo que yo me había prometido que no iba a estudiar porque cuando cursaba fisiología no me gustaba nada del sistema nervioso, pero bueno, acá estoy en un podcast de neuro y no sé. No, estudiar las neuronas en el laboratorio, verlas al microscopio fue algo que me encantó. Hasta el día de hoy, si puedo ir y chusmear algo que hacen los estudiantes en el microscopio, me encanta, me sorprende como la primera vez, así que creo que es eso, la curiosidad de estar haciendo cosas diferentes. Siendo bioquímica, uno podría trabajar en un laboratorio de análisis clínicos, que lo hice también, y bueno, es como las mismas técnicas todo el tiempo. Claro. Que está muy bien porque eso es lo que hace falta, pero bueno, yo quería hacer algo más cambiante y de hecho hoy cuando va a entrar una persona nueva al laboratorio le decimos, mirá que acá no vamos a hacer nada que hayamos hecho antes, vos vas a hacer todo de nuevo. Todo otra vez empezamos cada vez con cada proyecto porque es lo que nos divierte, ¿no? Tengo a Melissa Monteleone, trabaja conmigo y las dos como que seguimos esa historia de aprender cada vez algo nuevo. Así que eso nos atrae. Wow. Bueno, qué importante esto de aprender siempre algo nuevo, ¿no? Para entrar un poco ya en la conversación, ¿querés contarnos sobre la depresión, cómo se modela la depresión o cómo es que vos trabajás con la depresión? Bueno, para empezar tendríamos que definir un poco de qué se trata la depresión, ¿no? Es una enfermedad de la salud mental, un trastorno de salud mental. Y acá de nuevo, como uno dice salud mental, pero en realidad deberíamos decir salud. El cerebro no está separado del cuerpo y por el contrario gobierna todo el resto de nuestros sistemas. Entonces, tener una buena salud mental o una buena salud de nuestro funcionamiento del sistema nervioso es importante para el resto del organismo. Lo que tiene la depresión es que ha sido definida en función de los síntomas, es decir, lo que puede reportar el paciente o de los signos, lo que ve el médico, lo que ven nuestros familiares cuando nos ven enfermos. Y no hay todavía una definición exacta de las causas biológicas que causan esta enfermedad. Entonces, para definir la depresión se define en términos de los síntomas. Claro. De qué le pasa a la persona. Uno, en términos generales, es una persona que tiene una profunda tristeza, pero no solamente, tiene pérdida de interés, sobre todo en las cosas que antes le gustaban y dejaron de gustarles, se aísla, generalmente es una persona que no tiene ganas de salir, que no tiene ganas de estar con las personas con las que disfrutaba estar, y también hay un descuido de su persona, digamos, o le cuesta bañarse, o come de más o come de menos, duerme poco, digamos, hay una serie de síntomas. De hecho, el diagnóstico, ¿no?, se hace como viendo cuántos de estos síntomas tiene esta persona. O sea, no hay una prueba que uno, como, no sé, como para diabetes, te sacan sangre, te miden la glucosa y es el primer gran indicio de que tienen esa enfermedad. Con depresión no tenemos nada, es solamente la observación clínica del paciente. Claro, es un diagnóstico clínico que da un profesional de la salud mental
en base al reporte subjetivo del paciente o de la paciente. Exacto. Entonces, depende por supuesto, un psiquiatra está absolutamente entrenado para distinguir, incluso un médico clínico puede percibir que el paciente tiene estos síntomas y derivar a la consulta de salud mental, claramente. Con lo cual, hay muchos esfuerzos para tratar de elucidar qué cosas o qué transformaciones o qué cambios ocurren en las neuronas o en las células del cerebro para dar lugar a este tipo de enfermedades, ¿no? Que además estos síntomas se comparten con otras enfermedades de salud mental, con lo cual a veces el diagnóstico también se dificulta. Claro, hay un entrecruzamiento de sintomatologías que no permiten discriminar correctamente a qué diagnóstico pertenece. De hecho, hay toda una perspectiva más de no encasillar a las personas dentro de diagnósticos, sino como ver qué sintomatología tiene y tratar ese síntoma, obviamente desde otro tipo de perspectiva más psicológica. Pero entonces, al día de la fecha, ¿qué hipótesis o qué ideas de causas es que existen para la depresión? Bueno, para la depresión se manejan tres ideas o tres teorías que, si bien las vamos a contar separadas, en el cerebro ocurran todas juntas y al mismo tiempo. Y en todos los lugares las tres, o sea que eso también complejiza el diagnóstico o encontrar la causa, ¿no? Y es interesante que hay reportes, no sé, de 10.000 años antes de Cristo, de gente que tenía melancolía o tristeza y que había intentos de tratarla, ¿no? O sea que estamos hablando de reportes bien, bien antiguos. Sin embargo, las primeras ideas no surgen sino hasta 1950. Claro, muchísimo después. Muchísimo después. Y aún así, esa primera idea que tiene que ver con la llamada teoría de las monoaminas. Las monoaminas son un tipo de neurotransmisor, ¿no? Seguramente han escuchado nombrar a la dopamina, a la serotonina y a la noradrenalina. Son esas las monoaminas que por evaluación de los efectos secundarios de un tratamiento para tuberculosis, vieron que este tratamiento mejoraba el ánimo de los pacientes. Wow. Que uno dice de casualidad. No, es de casualidad porque había gente que estaba observando eso y entonces tuvo la idea de decir, che, acá está pasando algo. Entonces ahí, bueno, vieron de qué se trataba y entonces se trataba de una molécula que modificaba la producción de estas monoaminas. Por eso se empieza a especular con que el desbalance en las cantidades de estos neurotransmisores hacía que la persona tuviera depresión. También después se encontró que en los cerebros, en muestras de pacientes que ya habían fallecido, había desbalance en estas monoaminas y entonces ahí empezaron a sintetizar. Y fíjense que esto ocurre más o menos en los 50 y recién el Prozac, que es uno de los principales fármacos para la depresión, se sintetiza en el 84, se empieza a comercializar en el 84, pasa mucho tiempo. Claro, muchos años de investigación. Muchos años de investigación y muchos años sin saber cómo ocurre la depresión todavía. Estamos con el Prozac, por supuesto, hay grandes avances y a fines de los 90, en el 99, empieza a surgir una segunda teoría que tiene que ver con la neuroplasticidad. En el cerebro aunque la mayoría de las neuronas nacen durante el desarrollo fetal, antes de que, o sea, mientras estamos en la panza de nuestras madres, se generan todas nuestras neuronas. Sin embargo, hay algunos lugares pequeños dentro del cerebro donde hay neurogénesis, es decir, que nacen neuronas nuevas. Creo que hay un episodio de Alejandro Schindler que lo cuenta un poco más. Bueno, entonces lo que mostraron a fines de los 90 es que algunos de estos antidepresivos, como el Prozac, modulaba la neurogénesis. Okay. Eso por un lado, aumentaba la neurogénesis, es decir, que dándote un antidepresivo aumentaba la neurogénesis. Y eso explica un poco por qué uno necesita tantos días o semanas para que tenga efecto. Claro. Cuando un paciente toma un medicamento para depresión, no tiene un efecto inmediato. Tiene que esperar un par de semanas, 2 o 3 semanas, si ese es el medicamento que a uno le cae bien, porque podría pasar que no fuera así y cambiar de medicamento. Pero si ese es el adecuado, no esperar no menos de 3 semanas para que haya un efecto y la persona empiece a sentirse bien. Ese efecto está relacionado con un aumento de la neurogénesis. Ah, ok. Entonces ahí empieza a abonarse esta segunda teoría,
en donde lo que ocurre es que el comportamiento afectado en una persona con depresión tiene que ver con que hay un desbalance en los neurotransmisores y un cambio en la formación y desaparición de conexiones neuronales que ocurre habitualmente en nuestro cerebro. O sea, nosotros salimos a la calle, vemos a una persona conocida, unas conexiones nuestras activan para decir, la conozco, o aprendo algo nuevo, se generan nuevas conexiones y así. Todo eso está ocurriendo todo el tiempo. Perfecto. En cuanto una persona está enferma, por alguna razón que todavía no sabemos bien, pasa ese desbalance y esas conexiones aparecen y desaparecen a otro ritmo o de maneras diferentes. Y entonces ahí empieza a abonarse esa segunda teoría. Que igual de todas formas se relaciona con la primera. Siempre ahí vemos se la relacionan con la interrelación. primera, siempre. Y para la misma época empiezan a aparecer algunos trabajos en donde muestran que los pacientes con depresión tienen signos parecidos a que si uno hubiera tenido una infección bacteriana o por un virus, ¿sí? Eso se llama inflamación. Cuando uno se infecta con algún patógeno, seguramente se acordarán de la lluvia de citoquinas, de la tormenta de citoquinas del COVID. Sí. Bueno, todas esas citoquinas, digamos, son moléculas que libera todo nuestro sistema inmune para combatir al patógeno. Bueno, y lo que se ve es que lo que se ve en pacientes con depresión es que hay algo de esto de citoquinas como si hubiera entrado un patógeno a nuestro organismo. Y por alguna razón hay un desbalance en esas citoquinas que también contribuyen a modificar a las neuronas. Ese desbalance en las citoquinas ocurre generalmente en las células, en los glóbulos blancos que tenemos siempre, y pasan al cerebro y afectan la neuroplasticidad y el balance de los neurotransmisores. Entonces, de nuevo, las tres teorías confluyen para dar este panorama que finalmente se generan estos comportamientos distintos en el paciente y el psiquiatra puede diagnosticar depresión. Ok, ahí para hablar un poco de lo tercero que mencionabas, es como si el organismo de una persona con un cuadro depresivo, su sistema inmunológico está como respondiendo de alguna manera como si hubiera habido una infección, aunque no la hay. Exactamente. Es algo más mental, capaz. Exactamente. Ok. La explicación que esgrimen algunos autores es que, bueno, basado en varios artículos, ¿no?, que miden distintas citoquinas en distintos pacientes antes o después de ciertos eventos o solamente con factores de estrés en los animales, ya vamos a llegar a los modelos animales. Todo eso da la idea o da la sensación o ellos postulan que en nuestros ancestros, digamos, en términos evolutivos, antes de que vivamos en sociedad y en forma, digamos, de grupos, en urbanizaciones, probablemente lo que ellos sostienen es que cuando había una infección por un patógeno, pensemos en el Neandertal, por decir una cosa así, el hombre de las cavernas, no había antibióticos, no había nada. Lo que hacía el organismo era liberar todas esas citoquinas del sistema inmune para defenderse de ese patógeno y para tener a la persona más quieta, que no salga, que se quede quieto, para guardar energía, para reponer, para luchar contra ese patógeno, para reponerse, para cicatrizar una lastimadura eventualmente. Entonces, era súper necesario que como que la función del sistema nervioso baje un poquito y se quede quieto, aletargado, como para responder al patógeno, ¿no? Pero bueno, empiezan a venir las sociedades más civilizadas, a cocinarse los alimentos, a tener antibióticos ya en el siglo pasado, y entonces ya nuestro sistema inmune no necesita defenderse con uñas y dientes de un patógeno, porque ya hay otros elementos que ayudan o no tienen contacto con los patógenos, o tenemos otros elementos para evadirlos. Pero el sistema inmune funciona igual. Entonces, sí, dale, perdón. No hay problema. Es interesante porque pasa lo mismo, pero a la inversa con el estrés. O sea, uno sobrereacciona a determinados estímulos, porque si uno lo ve o lo piensa el fenómeno desde una perspectiva evolutiva, quizás en otra época en donde tenías que salir corriendo frente a un tigre, porque era importante que no te coman, la reacción de nuestro cuerpo ante determinados estímulos
era adaptativa a ese entorno, pero hoy en día capaz tenemos una sobrereacción a estímulos que al entorno en el que estamos puede que sea desadaptativa e incluso puede llevarnos a tener determinados problemas psicológicos. Entonces es como lo mismo pero a la inversa, es interesante la perspectiva. Exacto, claro, hoy reaccionamos a un estrés liberando todas nuestras citoquinas y no está el tigre, no están los patógenos, no nada de todo eso, pero nuestro cuerpo reacciona. Exacto. Total. De hecho, el estrés es estrés crónico, ¿no? El estrés es uno de los factores desencadenantes de los estados de depresión, ¿no? Un estrés agudo es, bueno, sí, me tocan bocina fuerte y está bien, tengo que frenar porque si no voy a cruzar la calle y me pueden atropellar y está bien, ese estrés agudo es suficiente y tenemos que tener esa reacción. Pero cuando es un estrés crónico, no sé, un estrés laboral, un lugar de trabajo que no es hostil y qué sé yo, bueno, uno reacciona liberando, entre otras cosas, o desbalanceando nuestros neurotransmisores y liberando estas citoquinas, y eso es lo que produce la enfermedad, ¿no? Bueno, perfecto, súper claro. Y hace un ratito, Facu, cuando te presentó, contó que vos trabajabas en modelos animales. Y también medio al pasar ya anticipaste. Y de acá se me ocurre la pregunta de, ok, vos estás moldeando de alguna manera la depresión con modelos animales. Pero obviamente los animales, no sé, pueden tener depresión. ¿Cómo es que moldean a la depresión cuando lo estudian desde los modelos animales? Bueno, Flor, vos corregime que sos psicóloga, yo, digamos, la parte de la depresión, como dijimos al principio, se diagnostica fundamentalmente por lo que reporta el paciente, por los síntomas y por las emociones. Entonces, claramente toda esa parte de la depresión no podemos modelarla en animales, los ratones no se deprimen y es algo que lo primero que les enseñamos a los estudiantes cuando vamos a trabajar, no hablen de depresión, no hablen de ratones deprimidos porque no, eso no sucede. Lo que sí podemos hacer es modelar situaciones de estrés crónico, porque sabemos que hay situaciones que permiten estresar a los animales, y luego medimos comportamiento, cómo ellos se comportan, ¿sí? En pruebas estandarizadas, en donde medimos tiempo, consumo de sacarosa, movimientos, desplazamientos, y la medición de esos tiempos y esos comportamientos, o cuántos se lamen, que es el autocuidado, eso lo podemos comparar con los comportamientos humanos, ¿sí? Okay. Y entonces esa es la manera en que nosotros modelamos una enfermedad de este estilo en animales. O sea que... No, adelante. que a partir de conductas indirectas, como por ejemplo, no sé, el ameteo, el acercamiento hacia el bebedero, la cantidad de comida que comen, para la redundancia, pueden ustedes inferir que ese animal estaría en un estado que al menos no es el adaptativo o el funcional para su entorno. Exacto. Y eso sería, de alguna manera, indirectamente la sintomatología depresiva que uno observa en nosotros. Exacto. Cuando se diseñaron la mayoría de estas pruebas de comportamiento, lo que se comprobó es que si el animal era tratado con antidepresivos de uso en humanos, que volviera o que se comportara como los animales controles. Entonces, que esos antidepresivos pudieran revertir el comportamiento daba un indicio de que estaban controlados por circuitos similares, claro, ¿no? Circuitos neuronales similares. Y por eso se puede decir que ese tipo de comportamientos se pueden asociar a síntomas de los pacientes. Perfecto. O sea, el estrés es la vía que ustedes por la cual llegan a estos comportamientos. Claro. Incluso, curiosidad, hemos trabajado en algún momento con un gusano que se llama gusano C. elegans, que mide 1 milímetro, que también se puede inducir alguna forma de estrés con los animales y se los puede tratar con antidepresivos usados para humanos y se revierte ese estrés, dando cuenta de que esas neuronas, los gusanos sí tienen neuronas, que esas pocas neuronas que tienen también responden a estos estímulos en un sentido y en el otro, entonces también son un modelo maravilloso para estudiar algunos aspectos más relacionados con los genes. Pero digo, siempre que el comportamiento se pueda revertir con la droga que revierte en humanos, estamos hablando de un comportamiento que nos puede permitir asociar con la enfermedad. Claro. Y también nos habla de que evolutivamente esos mecanismos
de estrés y demás vienen de hace muchísimo tiempo en Exacto. nosotros. Exacto. Y es súper interesante eso, como mecanismos tan robustos, ¿no? Que aparecieron hace millones de años. ¿Puede Exacto. ser? Exacto. Hoy afectan al humano moderno y está totalmente fuera de época, ¿no? Y Marce, ahí vos observás estos comportamientos, estas modificaciones en los comportamientos de los animales y en el detalle, ¿no? En lo biológico, a nivel ya más de neuronas y de neurotransmisores, ¿qué es lo que estudiás o qué es lo que buscan, digamos? Claro, a nosotros particularmente nos interesa entender qué genes se modifican cuando nosotros manipulamos a los animales con el protocolo de estrés, ¿sí? Y eso fue una primera parte que hicimos en el laboratorio. Entonces, bueno, identificamos una serie de genes y nos quedamos con uno que nos interesa en particular. Con ese gen, que ya identificamos hace muchos años, ahora en los últimos años nos dedicamos a evaluarlo como un posible marcador. Si yo tomo muestras de sangre o de saliva de pacientes que podrían haber experimentado un estrés crónico o que podrían tener un diagnóstico de depresión, ¿puedo yo identificarlos mediante un análisis de sangre o de saliva y complementar ese diagnóstico que el médico hace a partir de los síntomas que relata el paciente? Entonces, esa es una de nuestras preguntas. Para eso nos asociamos con médicos y tratamos de hacer ensayos sobre muestras de pacientes, con lo cual estamos buscando a ver si podemos ampliar el número como para que esto sea más universal. Uh-huh. Y por el otro lado nos interesa entender cuáles son los cambios que ocurren en el cerebro para poder devolverlos en forma de terapia, digamos. Si hay moléculas que cambian el cerebro y yo las encuentro en sangre o en saliva y se las puedo devolver al individuo, para mí son ratones, ¿no? En algún momento quizás puedan ser humanos, pero en este momento son ratones, como una terapia para tratar de revertir los efectos nocivos del estrés. Entonces estamos viendo ahora qué moléculas cambian, revertirlas en el laboratorio y devolvérselas al animal como una forma de terapia. ¿Y ya han encontrado algún resultado o han visto algo? Tenemos el camino, lo que publicamos el año pasado, el camino es si yo tomo todas las células de cualquier individuo liberan algo que se llaman unas nanopartículas que llevan información de la célula de donde que vengan. Si vienen de neuronas, traen información de neuronas. Si vienen de células del hígado, traerán información del hígado. Entonces nosotros tomamos estas nanopartículas de animales que estaban estresados Uh-huh. y se las administramos a animales que no estaban estresados, que no le habíamos hecho nada. Uh-huh. Y cuando miramos el comportamiento de estos animales que no tenían nada, pero habían recibido esas nanopartículas estresadas, entre comillas, los animales se comportaban como si hubieran estado estresados. Es decir, que esas nanopartículas llevaban el mensaje negativo del estrés. Claro. ¿Sí? Entonces ahora la idea es tomar estas nanopartículas, pero de células sanas, y administrárselas a animales estresados, con la idea de ver si tiene algún componente, estas partículas de células sanas, que puedan revertir los daños del estrés. Perfecto. Y eso está en curso. Eso o sea, está en aún curso, todavía no hay resultados. Todavía no. Ay, qué no nervios. Igual esto, a ver, trabajar con animales lleva tiempo, porque tener los animales, el estrés crónico en los animales dura 3 semanas, luego hay que administrarlo, hay que medir los comportamientos, Claro. pero bueno, está Claro. en curso, eso está en trabajo. Son ambientes muy controlados, ¿no? Con los que tienen los animales. Son ambientes controlados, son animales que vienen de un número chiquito de padres, entonces son, no digo hermanos, pero primos, Uh-huh. con lo cual son bastante parecidos genéticamente, lo que es interesante, porque así tenemos menos variabilidad. Y pregunta como de curiosa que me surgió ahora. ¿Cómo llegaron a esta idea de esa molécula que puede transferirse de un conjunto de ratas a otro? O sea, ¿por qué se les disparó esa idea? Cuando empezaron los trabajos de screening, digamos, en donde ver cuáles genes estaban afectados,
aparecieron una serie de genes, uno de ellos es uno muy conocido que se llama BDNF, que es un factor de crecimiento, y después otras moléculas, y estaba esta proteína que estaba poco explorada. Entonces, bueno, varias personas del laboratorio se dedicaron a esta proteína, y esta proteína lo que tiene que está en la superficie de las neuronas, así, en la membrana neuronal. Entonces, para que esté en ese lugar, tiene que, digamos, no está suelta en el líquido o en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo o en las neuronas. Entonces, la única manera que pueda salir de la neurona y estar en otro lugar como la sangre, digamos que es un lugar distante del cerebro, tiene que salir en estas nanopartículas. Entonces, por eso nos inclinamos a buscarle en estas nanopartículas, las encontramos y claramente esta molécula para nosotros es súper interesante, no es la única y no esperamos que sea la única responsable ni la única que nos sirva, sino que creemos que puede ser parte de un conjunto de marcadores o de un conjunto de moléculas beneficiosas. Cuando uno le pone esta proteína de manera exógena a una neurona, aumenta el número de posibles conexiones que va a tener. Entonces, por eso creemos que tiene una capacidad de ser beneficiosa. Digamos, es neuroplástica, es positiva para la neurona, aumenta el número de neuritas o de axones y que tienen las neuronas. Entonces, creemos que puede funcionar como una posible terapia o parte de una terapia. Y perfecto, súper claro. ¿Y existen otros biomarcadores aparte de esta nanopartícula? ¿Se dice así, no? ¿Nanopartícula era? Es una proteína que está en una nanopartícula. Ahí va. Perdón, mi ignorancia. ¿Existen otros biomarcadores que ya se sepan similares? Es muy difícil de encontrar biomarcadores. Nuestra búsqueda no es la única. En muchos laboratorios del mundo tratan de identificar biomarcadores. No es fácil porque no sabemos cuál es la causa. Entonces, si uno supiera qué tipo de neurona es la que está dañada primariamente, uno podría ir a buscar moléculas de esa neurona. Entonces, al no saber eso, siendo que es una enfermedad que es multifactorial, que hay diversas causas, digamos, externas que pueden causarla, no creo que haya un único marcador. ¿Sí? Creo que va a haber varios. Creo que el hecho de que haya 3 teorías nos va a indicar que uno va a tener que medir varias cosas para poder hacer el diagnóstico, digamos, desde el punto de vista de laboratorio e incluso de imágenes, ¿sí? De imágenes del cerebro. En algunos individuos se observa una reducción del tamaño del hipocampo, que es una región del cerebro que, como hay variabilidad entre los pacientes y como uno no tiene el paciente antes y después, no puede hacer un seguimiento como para el diagnóstico, obviamente. Pero es una forma de identificarlo. Entonces creo que el diagnóstico no basado en síntomas va a tener que ser la medición de varias moléculas, incluso de algunas de estas citoquinas de las que hablamos de la teoría inflamatoria, algunas de las teorías neuroplástica y alguna molécula que tenga que ver con las monoaminas. Y lo mismo los tratamientos van a tener que integrar las tres teorías, digamos. Bien, clarísimo. Bueno, Marce, y ahí ya que mencionas un poco de estas estrategias o de estos tratamientos para, digamos, combatir o reducir los riesgos de la depresión, ¿qué sabes respecto a eso? ¿Qué estuviste investigando? A ver, cuando digo tratamientos hablamos de tratamientos farmacológicos, ¿no? La idea es pensar en que hay algunas ideas de pensar en algún tratamiento inmune para la depresión. Hay ejemplos, lo que pasa que por ahora lo que hay tiene muchos ejemplos, muchos efectos secundarios. Entonces todavía no se puede usar. Todavía el tratamiento de elección es el que va sobre la primera teoría, que son los antidepresivos clásicos, ¿no? Sí. También hay ideas para atacar o tratar de contrarrestar los daños neuroplásticos, digamos. Lo que sí hay también muchos esfuerzos en ver todos estos tratamientos complementarios que no son farmacológicos, que se sabe que contribuyen a mejorar el estado general del paciente y que hay ahora ya algunos trabajos en donde miden cambios a nivel de la enfermedad en sí. O sea, no solo que son beneficiosos, sino que también reducen la carga de enfermedad. La persona empieza a sentirse mejor. Y esos son fundamentalmente el deporte, una buena dieta y todas las actividades que tiendan a bajar los niveles de estrés. Entonces está la meditación, el yoga,
También está el arte, pintar o pintar mandalas. Digamos, parece de ciencia ficción, pero hay trabajos en donde miden a las personas el tiempo que le dedican a hacer estas actividades, que finalmente lo que hacen es relajar y bajar. También escuchar música, ¿sí? Pero digamos, no que yo me siento en mi living, no, escuchar música en un formato tratamiento. Tanto tiempo, tantas veces a la semana, y son tratamientos, como digo, complementarios con los antidepresivos clásicos. Perfecto. Y estos estudios que vos mencionás, en donde se han probado otros tratamientos, además de los farmacológicos, los psicológicos y otros tipos de alternativas, ¿cuál es la explicación detrás de por qué funcionan? ¿Hay algún tipo de explicación subyacente o simplemente se ha visto que tienen eficacia? Sí, algo que mencionaste y solo me atuve a los tratamientos farmacológicos. El tratamiento psicoterapéutico, digamos, también es fundamental. En el último, creo que este año salieron trabajos en donde, bueno, cuando un paciente está mejorando se le empieza a retirar la medicación y la única forma de retirar la medicación es si el tratamiento psicoterapéutico se sostiene. Claro. ¿Sí? Entonces, y está, digamos, eso está demostrado con mediciones. Sí. Por eso para mí es importante. Apareció, creo, si no creo mal, en Nature o una de estas revistas muy importantes en donde estaba claro eso. Y lo mismo para los tratamientos complementarios. Cuando digo esto parece algo de, digamos, sin sustento, pero lo que hay son mediciones en pacientes que son tratados con su fármaco y hacen deporte o hacen combinación de meditación 30 minutos y una actividad aeróbica durante 30 minutos, y en ellos les miden y lo miden en el plazo de varias semanas y miden comportamiento, miden con pruebas que son estandarizadas, que dan un puntaje, digamos, esas pruebas, y análisis de cortisol, que es una hormona que se mide habitualmente, aunque no es muy fiel, pero como estos son estudios en donde se observa al paciente antes y después de la intervención, se puede comparar. Uh-huh. Entonces, con todas estas mediciones hay no solo una mejora en la persona que no está enferma, sino mejoras en las personas que tienen depresión y se someten a estas intervenciones. El problema es que son poco comparables entre sí los estudios, porque quizás yo lo hago en mi laboratorio, 30 minutos de esto y 30 minutos de los otros durante 3 semanas. Otro laboratorio hace durante 8 semanas. Otro laboratorio hace solo mujeres. Otro laboratorio solo varones. Y esa discrepancia hace que todavía los datos no sean tan robustos como para que la terapia sea implementada. O más estandarizada. O más estandarizada. Que se sepa efectivamente cuánta cantidad de deporte necesitas hacer. Exacto. Qué es el tipo de dieta que necesitas, cuántas horas de prácticas de meditación o mindfulness necesitas. Ahora se armó un consorcio que se llama Enigma, uh-huh, que intervienen, son 10 países, ¿sí?, de Europa, de Asia, Estados Unidos, en donde ellos van a sumar grupos donde van a hacer mindfulness, pero todos el mismo protocolo. Claro. Okay. La misma cantidad de tiempo. Y todos van a recolectar sus datos y van a subirlo a una base de datos, y esa base de datos con este protocolo lo van a analizar para ver cuál es dónde está el punto y cuánto tiempo necesitamos y cuáles son los cambios que ocurren. Es interesante que sea transcultural, o sea, que sea entre varios países, porque al menos en las problemáticas psicológicas están muy situadas en el contexto social y cultural en el que la persona tiene lugar. Y la manera de manifestación clínica, si bien hay manifestaciones clínicas que son comunes entre los diferentes países, también es cierto que depende del contexto en el cual esté la persona, hay manifestaciones clínicas que son más prevalentes que otras. Y al mismo tiempo, los tratamientos, al menos psicológicos, que vos propongas, tienen que tener como un anclaje cultural de dónde está situado el paciente. Entonces pienso, el hecho de que se esté haciendo en diferentes países te va a permitir medir también si hay una cuestión cultural detrás, por ejemplo, de la meditación. O sea, da igual, por ejemplo, un país en donde las prácticas de meditación están instaladas desde chiquitos, que en un país en donde quizás, no sé, como Argentina,
que nosotros no somos tan habituales de hacer prácticas de imitación, quizás eso solamente se puede ver si los estudios tienen los mismos protocolos y se hicieron al mismo tiempo en diferentes países. Claro, sí, por ejemplo, participa México, por ejemplo, que debe ser un país bastante similar a nosotros en términos de meditación, y participa India. Ok. Y está Japón también y países de Europa. Entonces va a estar interesante cuando salgan los resultados. Entre las otras cosas que miden también en muchos de estos protocolos es que miden las citoquinas. Claro. Sí. Y entonces miden las citoquinas y ven que se reduce la inflamación, miden algunas moléculas de neuroplasticidad y ven que cambia. Entonces eso para mí es lo importante de que haya un sustento biológico o que vaya en paralelo con estas 3 teorías de las que hablábamos, que serían algunas de las causas de la depresión. Claro, y por ahí va mi pregunta al principio, como bueno, se sabe que el deporte funciona o es efectivo, pero ¿por qué? Y un poco capaz las explicaciones más del por qué algo ocurre tienden a responderse más desde los mecanismos biológicos o causales que hace que genere esos efectos. De hecho, si uno pone un ratoncito a correr, aumenta la cantidad de neuronas que produce en su cerebro. Entonces, con ese sustento biológico es que nos ponen a correr a nosotros también. Está muy bien, sí. Me venía a la mente también un paper que estuvimos leyendo que vincula la alimentación con estas citoquinas que van midiendo en los participantes y ven cómo cierto tipo de alimentación, alto en fibra, bajo en grasas, produce respuestas antiinflamatorias contra alimentos ultraprocesados y demás, que se ve que promueven una respuesta inflamatoria y a partir de ahí se vincula un poco con el estrés o la depresión. Sí, claro, la dieta mediterránea, que es, bueno, es aceite de oliva, mucha verdura, mucha fibra, un poquito de vino también. O la dieta que le llaman DASH, que es para las personas con hipertensión, que le saca sal, digamos, fundamentalmente, además de mucha fibra y lácteos y demás. Estas bajan, lo que hacen también es para decir, bueno, esta es la dieta, hay un trabajo del biobanco, con datos del biobanco de Inglaterra, de Reino Unido, que ahí han colectado muestras en un largo tiempo de muchas personas, no sé, 100.000 personas, por ejemplo, tienen una buena cantidad de muestras a los que monitorearon por varios años, con análisis de sangre, con pruebas psicológicas, con imágenes de cerebro y con registro de la dieta de cada uno. Entonces ahí pudieron correlacionar los niveles de estas citoquinas con las dietas que utilizaban cada una de estas personas sanas, digamos. Entonces ahí asociaron que el consumo de dietas ricas en fibra y frutas, verduras, qué sé yo, es mejor que las dietas que tienen ultraprocesados en términos de citoquinas y otras moléculas beneficiosas. Perfecto, súper claro. Un poco lo que creo que nos habla esto es que quizás para fenómenos complejos, como puede ser las problemáticas psicológicas como la depresión, las respuestas también son multicausales, o sea que los tratamientos para poder de alguna manera hacer frente a esa problemática se responden desde distintos lados. Uno tiene el subyacente, como dijiste al inicio vos, o sea, el ser humano es mente y cuerpo al mismo tiempo, un poco en contra quizás de lo que uno escucha cotidianamente como si fuéramos dos cuestiones escindidas. Claro, el abordaje para estas cuestiones es multifactorial, que no es una sola cosa. Por más que vos por ahí investigás los mecanismos neuronales y demás, el abordaje, los tratamientos involucran muchas cuestiones, ¿no? Como decíamos, el deporte, la alimentación, música, yoga, etcétera. Ahí vos tenés algún consejo práctico para una persona que piensa que puede estar atravesando un cuadro depresivo o, digamos, ¿qué recomendás por ahí? Yo lo que creo es que si uno logra darse cuenta que está atravesando un cuadro así, es buscar ayuda. Bien. Buscar ayuda profesional, buscar ayuda con la familia, con los amigos, digamos, donde uno encuentre que va digamos, en alguien cercano. Y por el otro lado, si uno piensa que tiene alguien cercano que está atravesando eso, que no se desespere, que trate de ayudarlo. Y creo que
hacer deportes, meditar, bajar nuestros niveles de estrés, todo eso va a contribuir, pero hacerlo en conjunto con alguien. Ir a hacer gimnasia con alguien. A la gente mayor se les propone que la mejor actividad física es ir a aprender un baile en parejas o en grupo, ¿no? Wow. Porque la interacción social también es súper importante, no lo dijimos en todo este tiempo, pero hay una hormona que se llama la oxitocina, que tiene que ver con que se libera cuando estamos conociendo a gente, hablando con gente, hablando con nuestros amigos, pasando un rato. Y es súper importante porque bajan los niveles de estrés, bajan los niveles de estas citoquinas y mejora nuestro estado, que si estamos ahí al borde de una depresión, con un estrés crónico, es interesante manejar eso. Entonces yo creo que hacer deportes, hacer yoga y comer bien, pero con amigos. Okay. Claro. Eso, no Buenísimo, solo. Buenísimo. Y también, como al principio mencionabas, esto de buscar cosas nuevas para aprender y estar aprendiendo cosas nuevas, eso también dispara ahí la neuroplasticidad. Sí, sí. Y más aún, esta neurogénesis, estas neuronas que decimos que nacen todo el tiempo hasta nuestro último momento de vida, solo se van a integrar nuestros circuitos si nosotros nos dedicamos a aprender algo nuevo, que nos cueste. Sí. Que hacer alguna actividad que sea novedosa para nosotros. Si somos traductores de inglés y de alemán, bueno, no hagamos otro idioma, hagamos otra cosa, al atletismo o, no sé, ajedrez, qué sé yo. Digamos, cosas distintas de lo que ya sabemos hacer, para tener nuestras neuronas trabajando. Sí, para tenerlas ahí, activas, moviéndose. Sí. Genial, genial. Y sobre todo buscar terapias complementarias que tengan una base científica. ¿Sí? Estar seguros de que lo que vamos a hacer tenga una base. Eso es súper importante y de ahí corresponde a nosotros como comunidad científica comunicar justamente cuáles son esas terapias que se ha mostrado que son eficaces para reducir determinadas problemáticas y también siempre a mí me gusta siempre tener en mente o la visión de que obviamente hay contextos en los que uno no puede acceder a este tipo de terapias, pero existen muchísimos lugares, quizás públicos o estatales, en donde hay acompañamiento también. Porque quizás uno dice como, bueno, promover y hacer este tipo de terapias, pero en contextos en donde las personas tienen la posibilidad y hay otros contextos en que no, pero aún así hay recursos públicos que fomentan incluso estos espacios. Sí, acercarse a los lugares donde pueda haber algún grupo de deportes, de caminar, de encontrarse con gente, eso es importante. Bueno, buenísimo. Creo que cubrimos un montón de temas en esta conversación. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Algo más, Marce, que nos quieras mencionar? No, por ahora no. ¿Está bien? Ya está. Suficiente por hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? No, bien, muy bien. Espero no haber dicho pavadas, que se haya entendido todo. No, que no hayamos dicho algo que... Es tan delicado el asunto que a mí me da miedo siempre meter la pata. Pero, sí. o generar falsas expectativas en un sentido o en el otro, ¿no? Claro. Eso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Flor también, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Fue un placer escucharte, Marce. Bueno, muchas gracias por la invitación. Totalmente. Gracias a vos, Marce, la verdad. Excelente conversación. Bueno, esto fue entonces A Todo Neuro. Los esperamos para un próximo episodio. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.